Esa parte de que mencionas de creer en un ser supremo, tú que estás adentro, digo, pues acá como católico, que digamos que es lo más convencional aquí en México, pues obviamente te hablan de Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, etcétera, ¿no? O sea, creo que muchas veces ahí lo puedes entender desde chico, ¿no? Y te lo transmiten incluso a través de generaciones, tus papás, tus tíos, tus abuelos, etcétera. Ahorita que me hablas, de creer que existe Un ser un supremo. ser supremo, ustedes lo ven como, o sea, como algo que le puedas poner un nombre, o simplemente es algo que, pues, que está sobre ti, sobre todas las cosas, ¿no? Claro, mira, en la masonería lo que nos enseña es que todos somos iguales. Por eso uno de los símbolos que hay en la masonería es el compás. Del centro a la orilla, la medida es igual para todos. Y eso es un principio básico, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Principios básicos de la masonería. Si tú eres ateo y no crees en nadie, al entrar no te lo permite. Tienes que creer que hay un ser supremo. Aquí el problema es cuando yo quiero tener voy a decirlo así, porque así lo estoy pensando, el contrato colectivo de exclusividad de que nomás tienes que creer en lo que yo te diga. Sí. En cambio a nosotros nos enseñan que si un musulmán llega y quiere un lugar con nosotros, lo tendrá. Que un judío se quiere sentar con nosotros, lo tendrá. Que ahí podemos hablar de lo que sea, siempre y cuando no sea con fines proselitistas. Ni mi religión es mejor ni peor que la tuya. Lo que sí es que hay algo por ahí que nos motiva a salir adelante. Hay una cosa muy común en algunos que van entrando. Como no puedes hablar de eso porque hay un juramento de guardar silencio, pues uno se calla. Entonces llegas con la esposa, le puedes comentar ciertas cosas o buscas la manera de decírselo sin que sepa de lo que estás hablando, pero hablar un lenguaje entre líneas. Sí, es correcto. Entonces hay ocasiones, personas que van entrando, oye, mujer, no me preguntes, esposa, no te puedo decir, voy a la logia, voy los martes, regreso el viernes y no me preguntes dónde andaba, porque pues no te puedo decir. Sí. Prudente, moderado, correcto, discreto, sencillo, no. ¿Cuánto va a durar? Un tiempecito, se va, porque no es lo que está buscando. Sí. Esa persona todavía le falta. Nuevo León, no se permite la entrada de las mujeres. En otras partes en las logias. En las logias. En otras partes de México sí hay logias femeniles y mixtas. Ahorita ya ves la polémica con los libros de texto. Sí. Entonces, imagínate que enfrente de una logia aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, a las 8 de la noche, entren un grupo de mujeres y un grupo de hombres y se encierran en un lugar y ahí sabrá Dios qué estarán haciendo. Piensa mal y acertarás. Sí. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, en las logias de mujeres trabajen al mediodía, porque no van a andar opinando que salieron un grupo de hombres y de mujeres a medianoche. ¿Y qué estaban haciendo? Sí, claro. Cosas indebidas, cuando eso nomás se ocurre en la mente de las personas. ¿Sí? ¿Qué ha habido, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo cuenta a su podcast Integrando Mentes. El día de hoy tenemos un invitado que nos viene a hablar acerca de la masonería. Fidel Moreno. Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación y es un verdadero gusto poder estar aquí platicando con ustedes de algo que me ha tocado vivir, compartir y sobre todo sentir en muchos años, porque ya tenemos muchos años de pertenecer a la masonería. ¿Cuántos años tienes, Fidel, perteneciendo a la masonería? Desde 1990. Nos integramos a un grupo
hay algunas cosas que por la misma idiosincrasia que hay en la masonería no se pueden decir, porque debemos de tener un juramento, ahí a la redundancia, de que sea secreto lo que ahí se trata. Pero una cosa es que sea secreto y otra cosa es que no se pueda compartir, porque hay una máxima que los masones debemos de distinguirnos entre los demás y que la actitud y la forma de conducirnos debe ser siempre sobresaliente. Perfecto. Phil, y creo que ese tema, te lo comentaba ahorita antes de iniciar del podcast, es un tema que mucha gente de repente, o al menos a mí me ha tocado, que lo traen en boca, ¿no? Y no necesariamente del día a día, como el tema a veces cuando se refieren a una religión, ¿verdad? Sí lo veo muy diferente, pero considero y me incluyo que hay mucho desconocimiento del tema, a veces la misma historia y sobre todo yo pienso que donde estamos situados nosotros, que es aquí en México, pues hay como una cultura pues muy católica, ¿no? Entonces creo que también, ahorita tú nos confirmarás, hay muchos dimes y diretes en cuestiones también con la masonería, en cuestiones también con el tema católico. Entonces, de repente he escuchado muchos temas, como contexto, mi papá está en la logia contigo, por ese lado te conocí, no tampoco he tenido mucho, pues acercamiento, platicar con mi papá de eso, o sea, así muy, muy a fondo, sino muy por encimita. Pero sí cuando escucho a alguien decir algo de la masonería y algo que a lo mejor me suene para mí muy lógico, pues trato de intervenir un poquito y platicar a lo que yo sé, ¿verdad? Pero la intención es que pues tú siendo un miembro activo, no sé si así se diga, pero siendo una persona que está ahorita dentro de la masonería, que ya tiene mucho tiempo, pues que nos vengas a clarificar un poquito eso y sobre todo, bueno, pues que nos platiques, pues para empezar, ¿qué es la masonería, verdad? Mira, la masonería es una organización que empezó hace muchos años. No hay un registro formal. Dentro de los procesos que se están utilizando en la masonería, a veces se dan alegorías. Entonces va a ser muy común que yo te comente alguna cosa que tenga que ver con la idea de generar una idea. La masonería es una escuela de vida, es una escuela en donde tú vas a ir pagándote tus propios estudios, que se generaron un montón de mitos. Hay diferentes ramas de esos librepensadores. Curiosamente, geográficamente todos se encuentran posicionados en una misma línea. La masonería que tu papá y yo llevamos a cabo se llama el rito escocés antiguo y aceptado. Es de la masonería escocesa. Hay masonería yorquina, existen unos primos que esos se llama Gran Fraternidad Universal, pero siguen los mismos principios. Y hay otra organización como primos que las siglas es AMOR, es Antigua Mística Orden Rosacruz. Todos buscan el mismo principio. El principio que se busca es la superación del hombre por el hombre. Cuando se hace nosotros, y digo nosotros porque pertenezco a esa orden, nos encargamos de liberar los libros y que se acabara la época oscurantista. Por eso, desde la Revolución Francesa, se dice que es el siglo de las luces, porque algunos principios de nosotros empezaron a permear en la sociedad. Esos principios que fueron permeando en la sociedad tenía que ver con la superación del hombre con el hombre. Te mencionaba la Gran Fraternidad Universal, que ahora tiene otros diferentes nombres y ha cambiado, pero busca lo mismo, la superación del hombre por el hombre en base a un principio: mente sana en cuerpo sano. Ellos se dedican más a la cuestión física. Las otras órdenes, por ejemplo la Rosacruz, ellos tienen una formación
de la superación del hombre por el hombre, pero a través del conocimiento del aura, que científicamente está comprobado que existe. Sí. Entonces ellos interpretan el aura de las personas y con eso buscan la superación del hombre por el hombre. En el caso de nosotros, la masonería escocesa o yorquina o el rito nacional mexicano, que son diferentes grupos, buscan la superación del hombre por el hombre a través de los movimientos sociales. Okay. Preparar personas para que esas personas sean mejores, ayuden a las demás personas a mejorar su condición de vida, su educación. Eso te lo comento como antecedentes. Sí, sí, sí. Entonces, en el caso de nosotros, aquí en México, nos hemos visto envueltos en todos los procesos de libertad, de revolución, en todos los procesos sociales que ha habido en este país desde pues antes de la independencia y antes del grito de la independencia, porque eran en reuniones secretas donde había ciertas formas de comunicarte que no todo el mundo conocía y que de ahí se fueron convenciendo, porque un masón debe poder convencer y tener una forma de conducirse y buscar el bien común, que fue logrando que la gente se fuera acercando a los principios. Ahorita mencionabas, perdona que te interrumpa, pero mencionabas que, fueron o han intervenido, ¿verdad? De cierta manera, en los diferentes procesos que ha existido un cambio, sobre todo aquí en México, pues donde radicamos nosotros. Y creo que de ahí parte una pregunta que mucha gente o me ha tocado escuchar, ¿no? O sea, que también yo sé que ha habido presidentes masones, o tú corrígeme, ¿verdad? O sea, pero pues que pues al final son personas que han estado en la masonería. Mucha gente confunde esta parte, es como decir, bueno, tengo esta educación donde pues yo descubro por mí mismo, todo ahorita, como todos los antecedentes que me acabas de mencionar, pues me preparo como persona y obviamente eso me hace llegar a tener un puesto político o un puesto muy reconocido socialmente, etcétera, ¿no? O sea, pues es por la educación de cierta manera, pero también no se quita al lado los valores, los principios, el cómo creciste tú como persona, cómo eres como persona. O sea, hay muchas más cosas, aspectos que te están llevando a esa parte, ¿verdad? Eso no lo podemos quitar. Pero siento que muchas veces la gente lo que se imagina es como una secta que se reúne a puertas cerradas a empezar a decir: oye, vamos a meter aquí, vamos a mover los títeres, vamos a cambiar todo, o sea, como ya algo más maléfico, ¿sí me explico? Es lo que a veces creo que la gente lo siente y así lo transmite, ¿no? ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Hay ocasiones, mira, la masonería tienes que ir a una logia, y dentro de la logia se supone que es el universo. Okay. ¿Una logia qué significa? Una logia es un grupo de personas que son iniciadas en los ritos de la masonería escocesa antigua y aceptada. Okay. Y debemos de reunirnos y prepararnos y estudiar. Esas reuniones se hacen en el universo. Hay unas reuniones que se llaman tenidas blancas, donde se abre es que el problema a veces son los términos, donde se abre el salón, que nosotros le llamamos templo, porque es un templo a la sabiduría. Y ahí en ese templo entras y empiezas a ver estrellas y planetas y cosas por el estilo. Y dicen en masonería que el que tiene ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Sí. O sea, no todos están preparados para eso. En la antigüedad, imagínate Ignacio Allende, por mencionarte alguna persona, Miguel Hidalgo, con todo lo que se dice de él ahora, ¿cómo se iba a reunir con generales, con intelectuales, para tratar de ir planeando la independencia de México? Pues en un lugar secreto, que lo que hacían era, pues, ¿cómo ahuyento a las personas? Y ahuyentarlos a las personas es decir, mira, voy a poner un macho cabrío aquí, voy a poner una imagen
acá, que es maquiavélica, fea, y la gente se va a asustar y lo primero que van a decir, estas personas están haciendo mal. Y en realidad lo que estamos buscando es un espacio de secrecía donde podamos platicar y buscar el bien común. Entonces, en muchas logias se han desarrollado grandes cosas, grandes proyectos, grandes situaciones que no se pueden decir que uno está participando. Ahora, también te quiero comentar que como seres humanos que somos, y eso lo aprendí en la logia, como seres humanos, al bueno lo matamos con la quijada. Abel. Entonces venimos de Caín. Entonces es más fácil que pensemos mal. Que pensemos mal por andar haciendo cosas, entonces pues muchas veces nos cargan las cosas de lo que están pasando. Lo que sí es que en una época histórica fuimos como Prometeo. Le dimos a la gente la luz y con eso la gente empezó a prepararse, las escuelas empezaron a funcionar, la gente empezó a salir de los templos para prepararse y todo eso surgió a través de los masones, que masón era una persona que trabajaba con un delantal en las catedrales de Europa, iban construyendo cosas. Por eso en el mensaje alegórico de la organización vienen muchos símbolos de los constructores, de los masones. Martillos, reglas, escuadras, compás, porque eran instrumentos con los que se estaban construyendo las iglesias. Y así como se construye una iglesia y tienes que tener ciertos conocimientos de física, los movimientos sociales así se fueron construyendo y pues en muchos países de América se dieron principios de la masonería. Ves mucha gente con bandas de color azul, ciertos símbolos, por ejemplo en el Palacio Nacional, en lo que era la antigua Cámara de Diputados, ahí hay un ojo que todo lo ve, que se supone que es el ojo de Dios. Y fíjate qué curioso. Lo primero que te dicen la gente que no conoce es que los masones es una religión. Y la masonería no es una religión. Para poder entrar a la masonería debes creer que hay un ser supremo. Que hay algo más que motiva a las personas a salir adelante. Entonces, eso es parte de los mitos de que existen en la masonería. Esa parte de que mencionas de creer en un ser supremo, tú que estás adentro, digo, pues acá como católico, que digamos que es lo más convencional aquí en México, pues obviamente te hablan de Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, etcétera, ¿no? O sea, creo que muchas veces ahí lo puedes entender desde chico, ¿no? Y te lo transmiten incluso a través de generaciones, tus papás, tus tíos, tus abuelos, etcétera. Ahorita que me hablas de creer que existe un ser supremo, ustedes lo ven como, o sea, como algo que le puedas poner un nombre, o simplemente es algo que pues que está sobre ti, sobre todas las cosas, ¿no? Claro, mira, en la masonería lo que nos enseña es que todos somos iguales. Por eso uno de los símbolos que hay en la masonería es el compás. Del centro a la orilla, la medida es igual para todos. Y eso es un principio básico, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Principios básicos de la masonería. Si tú eres ateo y no crees en nadie, al entrar no te lo permite. Tienes que creer que hay un ser supremo. Aquí el problema es cuando yo quiero tener voy a decirlo así, porque así lo estoy pensando, el contrato colectivo de exclusividad de que nomás tienes que creer en lo que yo te diga. En cambio a nosotros nos enseñan que si un musulmán llega y quiere un lugar con nosotros, lo tendrá. Que un judío se quiere sentar con nosotros, lo tendrá. Que ahí podemos hablar de lo que sea, siempre y cuando no sea con fines proselitistas.
ni mi religión es mejor ni peor que la tuya. Lo que sí es que hay algo por ahí que nos motiva a salir adelante. Yo en alguna ocasión, platicando en alguna tenida, les decía a mis hermanos que yo quisiera que hubiera extraterrestres. Oye, pero ¿por qué piensas que hubiera extraterrestres? Dije, si somos los únicos en este universo y andamos destrozando hermanos, hambrunas en África, ahogando a un presunto narcotraficante porque pasó algo y lo tiro y lo grabo y lo veo, pues qué valores tenemos. Ajá. Entonces quisiera decir que a manera de soñar que hay otras gentes que pudieran en un momento venir a ayudarnos con nuestra formación que no tenemos. Pero esa escuela y a veces esa forma de pensar, de ver diferente es lo que aprendí ahí. Una parte muy importante es, y eso trata de ponerle rostro a lo que te voy a platicar. Un masón debe tener 5 cualidades: prudente, moderado, correcto, discreto y sencillo. Ok. Entonces ponle rostro. ¿Conoces a algunos? Sí. Sí. Entonces esa parte importante es eso lo aprendí ahí, que todo eso va haciendo que seamos mejores personas y que busquemos el bien común, que eso es el principio fundamental de la masonería y de muchas otras organizaciones, sí, que busquen el bien común. Hay también un tema ahí, Fidel, ahorita que fíjate que eso sí lo desconocía totalmente, que tienen abiertas las puertas a cualquier persona que cumpla con eso que acabas de mencionar, pero puede creer, siempre y cuando crea en algo supremo, ¿no? Que ya más allá, independientemente de la religión. Eso no lo sabía y es una sorpresa, la verdad, como saberlo. Ahora, hay gente que piensa que pues es como la parte antagonista, por así decirlo, de las religiones, muchas veces, o sobre todo el catolicismo. Creo que ahorita mencionabas también que mencionas el tema educativo, ¿verdad? Como cuando se empezó, ya cuando ustedes empezaron a intervenir de cierta manera, pues ya hubo un cambio educativo para que diferente en el país, ¿no? Me imagino. Parte mucho eso que antes estaba muy metida en la religión, ¿no? Entonces, considero también que tampoco me considero una persona religiosa, pero considero que las religiones, pues bueno, si tú las moderas y puedes entenderlo con los valores, pues te pueden dejar cosas muy buenas, ¿verdad? Claro. Creo que también hay personas dentro de las religiones que también pueden tener a lo mejor no las cualidades que tú mencionas ahorita, y eso pues los lleva a ponerse en otra posición, por ejemplo, una posición de poder, y pues de ahí hacer la voluntad de cada quien y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que sí hay como una parte de mucha gente que piensa que los católicos le echan mucho a los masones y los tachan un poquito o mucho como si fueran la parte del demonio, ¿no? Como si la parte que quisiera derrocar lo católico, como si la parte que está en contra de los valores, pues cristianos y a lo mejor más allá de los cristianos, pues lo que vino a enseñar Jesús, ¿verdad? En cuestiones de valores. ¿Es así? Históricamente ha pasado algo. Bueno, lo que pasa es que a veces somos seres humanos. Y como seres humanos a veces anteponemos cosas. Yo, sin tener pruebas, a manera de información que hay, me ha tocado escuchar hasta las máximas autoridades de la Iglesia Católica pedir disculpas por todas las cosas que han hecho los sacerdotes. Sí. Seres humanos. Seres humanos que tenemos virtudes y defectos. Exacto. Eso es precisamente ese punto de vista que te digo, lo aprendí en la masonería. Debes de ver por igual. Todas las personas tenemos defectos. De hecho, he tenido pues hermanos porque entraron, pero que no duran. Okay. Porque a la hora con el paso del tiempo se dieron cuenta que no era lo que estaban buscando.
Hay una cosa muy común en algunos que van entrando, como no puedes hablar de eso porque hay un juramento de guardar silencio, pues uno se calla. Entonces llegas con la esposa, le puedes comentar ciertas cosas o buscas la manera de decírselo sin que sepa Exacto. de lo que estás hablando, pero hablar un lenguaje entre líneas. Sí, es correcto. Entonces hay ocasiones, personas que van entrando, oye, mujer, no me preguntes, esposa, no te puedo decir, voy a la logia, voy los martes, regreso el viernes y no me preguntes dónde andaba, porque pues no te puedo decir. Sí. Prudente, moderado, correcto, discreto, sencillo, no. ¿Cuánto va a durar? Un tiempecito, se va, porque no es lo que está buscando. Sí. Esa persona todavía le falta. Algo que manejamos ahí en la masonería, Aaron, es que pases de la piedra bruta a la piedra pulida. ¿Qué significa? Que tú mismo vayas desbastándote para que vayas mejorando y siendo una mejor persona. Definitivamente la iglesia, cualquier iglesia, o no le va a gustar que me vengan a quitar las posesiones. Es correcto. Si tú vives ahí por la Purísima, la mayoría de las casas que están por ahí son unas casas preciosas, pero si le investigas quiénes son los dueños, todos son de la curia. Okay. ¿Por qué fueron a dar ahí con la curia? Porque como ahí iba una señora que se quedó sola con todas las propiedades, pues le dejó a alguien su herencia, porque no tenía más familia. Entonces, se fueron acercando y llenando. Si llega alguien y dice, oiga, ¿pero por qué se los da? Es que... Y me empieza a desbaratar mi negocio, como seres humanos, no como cuestión religiosa, me empiezan a desbaratar mi negocio, pues voy a tener problemas. Así como la masonería es una cosa secreta, también hay otras organizaciones religiosas o asociaciones religiosas que tienen grupos secretos. La Iglesia Católica tiene un grupo que se llama Caballeros de Colón, que también hacen sus reuniones secretas. ¿Cómo sabes que existen? Bueno, porque cuando viene alguna ofrenda, algo que es muy valioso para la religión, ellos te los cuidan y andan de frac, con medallas y con sombreros tipo almirantes antiguos. Okay. Entonces, pero de eso no lo menciona porque nosotros siempre a la hora de decir las cosas te sacan. Ahorita en este país, gracias a la intervención de los principios religiosos, que dijo que aquí había libertad de cultos, la masonería fue uno de los principios que quedaron en la Constitución de 1857, si la memoria no me falla, de Valentín Gómez Farías. Desde ahí se establecieron esos principios que Juárez vino a terminar. Entonces, en alguna ocasión fuimos a ponerle una corona a Benito Juárez un 21 de marzo y resulta que, como todas las cosas, hay altibajos. Habíamos 30 hermanos con arreos. Los arreos son las bandas y los mandiles que nosotros utilizamos en las ceremonias, poniendo y dando un discurso para Benito Juárez. Y había una reunión como con unos 2,000 cristianos. Okay. Y cuando empezamos a hablar, no se me olvida, porque el maestro de ceremonias de ese evento dijo: señores, hermanos, vamos a guardar silencio. Vamos a escuchar a ver qué dicen los masones. Y nosotros nos sorprendimos, ¿verdad? Pues sí. No esperábamos eso. Entonces, vamos a guardar qué dicen, vamos a guardar silencio para escuchar el mensaje de los masones, porque gracias a ellos hay libertad de cultos en este país. Órale. Porque los principios básicos los establecimos, como te decía, para poder entrar tienes que tener una religión. Uh-huh. No me importa cuál sea, pero tienes que creer en algo. Sí. Y eso te hace lo que ahorita se le llama inclusión. Es correcto. Entonces, y no es algo nuevo.
son cosas de 1840, 50, que se han estado permeando en la sociedad y que son formas de nosotros. Que por ejemplo aquí en Nuevo León no se permite la entrada a las mujeres. En otros estados sí. Ok, sí, es algo que te quería preguntar. Muy bien, no sé si quieres que toquemos el punto. No, adelante. Entonces, en Nuevo León, no se permite la entrada de las mujeres. En otras partes en las logias. En las logias. En otras partes de México sí hay logias femeniles y mixtas. Okay. Ahorita ya ves la polémica con los libros de texto. Sí. Entonces, imagínate que enfrente de una logia aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, a las 8 de la noche, entren un grupo de mujeres y un grupo de hombres y se encierran en un lugar y ahí sabrá Dios qué estarán haciendo. Piensa mal y acertarás. Sí. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, en las logias de mujeres trabajen al mediodía, porque no van a andar opinando que salieron un grupo de hombres y de mujeres a medianoche. ¿Y qué estaban haciendo? Sí, claro. Cosas indebidas, cuando eso nomás se ocurre en la mente de las personas. Sí. Entonces, sí hay logias de mujeres en Nuevo León, pero así que digas que pudiera haber una cuestión mixta, no, y hay algunos principios un poco ortodoxos. Es que es muy complicado estar en una organización que tiene 300, 400 años, que esté vigente y que no entienda este mundo de evolución, como todos los procesos que hay ahorita, los tipos de familias que hay. Digo, todo eso debemos de tener apertura, pero hay ciertos principios que nunca debemos de mover. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, porque es algo importante, hace 300 años o más de 300 años que tienen los masones, ¿han ido ustedes evolucionando en cuestión de pensamiento o también, me baso mucho ahorita en la religión católica, ¿no? Que mucha parte de las vivencias, pues es del libro de la Biblia, ¿no? De ahí derivan muchos temas de la religión. Y yo en lo personal coincido con mucha gente también que pues son libros que hablan también de un contexto de hace años, ¿no? O sea, ya el contexto, bien lo dices tú, pues las familias son diferentes, las sociedades diferentes, las cosas van cambiando. Ustedes, como masones, ¿también hay conceptos o hay formas que han cambiado como para acoplarse más a la sociedad o siguen siendo como muy ortodoxos, como bien lo mencionabas también ahorita con ciertas cosas? Mira, es que como en todas las cosas hay tendencias, ¿verdad? Si tú eres muy conservador y tratas de no cambiarla, eso es lo difícil a veces de la masonería. Pero cuando el grupo, porque el grupo se va formando con puros conocidos, cuando el grupo se va formando, debes de tener una visión de cómo poder hacer que las personas acudan a las reuniones, porque las reuniones son algo difícil. Las reuniones son difíciles para mantener el interés. Sí. Porque debes de estar hablando de cosas interesantes, porque la reunión en la que nos vemos, tienes tú que hablar. Tienes que hablar de algo. Okay. ¿De qué quieres hablar? No sé, hoy quiero hablar de Fernando Sabater, mañana en la próxima reunión quiero hablar de Nicolás Maquiavelo, a la siguiente reunión quiero hablar de Anthony de Melo, a la siguiente reunión voy a hablar de Platón. Lo importante es comparar con otros y empezar a buscar ciertas habilidades. Okay. Por ejemplo, cuando tú entras a primer grado, pues vas aprendiendo, apenas empiezas a andar puliéndote, la piedra está bruta y conforme vaya avanzando el tiempo vas a ir mejorando, pero al final te van a decir, ¿tú eres maestro masón? Sí, maestro masón es el grado 3. Okay.
tú eres maestro masón, tú tienes que tener la habilidad para desarrollarme este tema. Y te dicen una palabra. Órale. Entonces tienes que empezar a desarrollar, y todo eso lo tienes que lograr a base de preparación, de entrenamiento. ¿Qué? Pues tienes que tener elocuencia. Sí, tienes totalmente. que saber qué es lo que estás diciendo. No perder el hilo de lo que estás hablando. Entonces, la superación del hombre por el hombre a través de los movimientos sociales, que las personas te sigan, que seas ejemplo. Ok. Entonces, todo eso vas aprendiéndolo también a la par ahí en la logia. Ahora, ahorita que hablabas de dar un tema, me imagino, ahorita pues es muy fácil el acceso de meterte a internet, investigar, digamos que es un poquito más, ya se vuelve complejo en la cuestión de que encuentres la información verídica, ¿no? Pero hay mucha información en las redes sociales. He escuchado que, por ejemplo, ustedes tienen, también ahí corrígeme, porque se dice que tienen ustedes bibliotecas con infinidad de libros e incluso bibliotecas como secretas donde hay libros que contienen un conocimiento pues muy vasto que no todos tienen acceso a ello. Dicen que en ocasiones, Aaron, la mejor forma de esconder algo es escondiéndolo delante de todos. Okay. Entonces, aquí en la Gran Logia del Estado de Nuevo León hay una biblioteca pequeña, así se dice, en mi madre logia, porque fue donde nací. Cuando te iniciabas, lo primero que te decían era, tienes que regalar un libro. Ya. Yeah. Y cada vez que te iban aumentando, se dice aumentar el salario, que significa aumentar de grado. Okay. Y cada vez que ibas aumentando de grado, tenías que regalar otro libro. Pero esa era una organización del grupo. Ya. Yeah. Ha habido logias que fueron creciendo y llegaron a tener 100 miembros activos en una noche. Sí. Yo recuerdo una que el exgobernador asistía, Jaime Rodríguez Calderón. Roberto Flores, el procurador, era el presidente del grupo, sí, que se le conoce como Venerable Maestro. Entonces, había muchas personalidades de la televisión, de la cultura ahí, porque era una logia novedosa. Okay. Es que esté el gobernador, el candidato a gobernador, yeah, como miembro aprendiz. O sea, quieres estar ahí, pues me acerco porque me pueden ofrecer algún puesto. Ya no están. Okay. Ya no están. O sea, no era lo que buscaban. Exacto. Cuando tú llegas y buscas algo y te quieres superar y quieres ayudar a los demás, te vas a preparar. ¿Sí? Tú no puedes tener un discurso falso ni tener argumentos. Yo soy profesor y me tocó vivir la etapa de que te crecías tú en la escuela y te decían, la letra con sangre entra. Y ahorita no. Ahorita es aprender a aprender. Uh-huh. Con profesor, sin profesor, y a veces a pesar del profesor, porque vemos profesores muy malos. Entonces, es lo mismo en la sociedad, ir evolucionando, te tienes que ir ajustando sin perder la esencia. Sí. De repente se te escapa alguno que pues no cumple con las cosas, pero tienes que estarte preparando. Lo mejor y más enriquecedor en una reunión de logia son las opiniones. Porque tu criterio, tu forma de, por ejemplo, tú en tu trabajo que desarrollas en este podcast tan interesante. Gracias. Lo que vas haciendo es escuchar a las demás gentes, ir correcto, pulsando qué es lo que quieren. Bueno, eso es una cualidad que tenemos en la masonería. Estar observando hacia dónde vamos sin perder la esencia de lo que estamos viviendo. Claro. Y vaya que estamos ahorita en una etapa complicada, porque estamos cambiando socialmente, estamos cambiando mucho. O sea, creo que sí, y a raíz de un tiempo para acá, sobre todo yo creo que con la apertura de las redes sociales y la información que corre muy rápida,
pues es mucho más fácil también de cierta manera cambiar, manipular, tener más conocimiento, tanto para bien como para mal, ¿no? Y también cabe recalcar, y ahorita que lo mencionabas, por ejemplo, que los personajes que han estado en la masonería, que ya no están, que también es importante que la gente sepa que es como si a mí me interesa meterme y oye, ahí estoy un rato y pues no, o sea, no encajé por lo que estoy haciendo acá afuera, obviamente. Y pues ya no perteneces más a los masones, ¿verdad? No significa que tampoco vas a decir, ay, mira, o sea, fue, entonces así son todos. Pues no, tampoco. Claro. Bien dicho tú, como que ahí entra mucho el tema de la persona. Y si no encajas, pues te vas. Claro. O sea, te vas y en los que realmente están, pues realmente no son personajes, o al menos yo desde mi punto de vista, no son personajes como que están ahí como haciendo alboroto en la sociedad, en la política, como diciendo, yo soy masón, ¿sabes? O sea, es pues esa parte prudente. Sí, claro. Oye, pues esto es lo que yo estoy viendo aquí, esto es lo que yo aprendo, esto es lo que yo estoy participando y aportando. Y eso pues también me lo llevo a mi lugar de trabajo, ¿verdad? Que no necesariamente, bien te lo comentaba al principio, pues no es un tema de conspiración que mucha gente piensa así, es que los masones se preparan y se quieren meter al gobierno para conspirar y hacer lo que ellos desean. Pues, ¿qué desean? O sea, tú ahorita bien dices, el bien común. O sea, yo lo veo entonces, pues bien, ¿no? O sea, no sé dónde nace esa parte, Fidel, de verlos como esa parte mala, negativa, conspiranoica. No sé si tú lo sepas, ¿no? Luego hay algunas expresiones coloquiales, ¿verdad? Dice, a veces te toca bailar con la más fea. Sí. Yo creo que a nosotros como organización nos ha tocado precisamente eso, que como nos ha tocado abrir la cloaca, okay, y va a haber gente que se va a manchar, pero estás buscando el bien común. Y hay ciertos principios. Tuve la oportunidad de conocer a una persona excepcional en sus formaciones y sus principios, que en alguna ocasión le tocó andar liderando en su sindicato la formación de un seguro de retiro, armarlo, prepararlo, explicarle a la gente, apasionarse con lo que estaba haciendo. ¿Qué trajo consigo eso? Que entre esa persona y la persona que lo fue ideando crearon un sistema de retiro que ahorita, con los fondos que tienen y con lo que ellos vieron y manejándolo en un principio, cimentándolo con una base sólida, lograron que sea una forma de mantener a esos jubilados con unos salarios muy buenos, porque tuvieron a bien, con honestidad, transparencia, ir creando y buscando el bien común. A lo mejor tienen esas personas esos principios, a lo mejor no son de la orden, porque no todos los que están son, ni todos los que son están. Entonces, aquí lo importante es que a veces nos encontramos rodando todos juntos y nos vamos juntando por ese principio. Mira, ahí en mi Madre Logia tenemos varias cosas muy curiosas. Habemos ya muy poquitos de los que somos los fundadores. Okay. Ha ido evolucionando y van entrando gente joven, gente grande. Pero lo que sí es, hay una parte en que tú tienes que exponer tus ideas de lo que escuchaste. Y cuando el que preside las ceremonias, que se llama Venerable Maestro, hay una parte donde cierra el ceremonial, que son cosas que puedo decir. Dice que ayudes con las cosas que tú hagas. No olvidemos corregirnos con suavidad. Que la gente sepa que los masones nos apoyamos los unos a los otros y que vamos a, sobre todo te la recargo, corregirte con suavidad. Okay. Porque ahorita acaba de pasar un problema gravísimo social al terminar un juego de fútbol, sí, donde por unos claxonazos llegaron a tener a una persona grave con
con fracturas craneoencefálicas graves, porque no supieron corregirse con suavidad. Es correcto. Entonces, ¿dónde aprendí yo eso? En la logia, en la masonería. ¿Cuánto me costó? Mucho. Yo he pagado esos estudios, que es una universidad, porque voy a un lugar donde está el universo. Okay. Y ahí puedo entrar y hablar con fundamentos de las cosas. Aunque me encuentre cosas en internet, ese fenómeno se llama posverdad, que no es tan nuevo. Himmler lo utilizó mucho cuando la Segunda Guerra Mundial, el líder de los nazis, el líder ideológico, propagandístico de nazis, con una idea que a veces hay algunas otras personas que lo utilizan, de una mentira 10,000 veces hasta que la conviertes en verdad. Sí. Entonces, dicen y dicen y dicen y dicen, y al final de cuentas son mentiras. Pero lo dices con tanta vehemencia que hasta tú te la crees. Sí, correcto. Claro. Entonces, ¿cómo poder distinguir eso? Con la preparación, con el estudio, con algo que eso nunca se pierde. El bien común y el sentido común para poder llegar a una conclusión. La masonería es una escuela que tiene muchos escalones. Son 33 escalones. Ok. ¿En qué escalón? Yo me quedé, me retiré por cuestión, me retiré del estudio. Me retiré en el grado 18. Ok. En el grado 18 es un grado donde parte del simbolismo tiene que ver con la cruz y con una rosa. Ok. Primero, segundo y tercer grado se llaman logias azules. Hay un lugar donde se llevan esos. Son los primeros. Fuerza, belleza y candor son las primeras cosas que debes de aprender como masón. Y te lo representan en una logia que se abren a veces se llaman tenidas blancas, para que las familias y las gentes sepan qué es lo que estamos haciendo. Y por ahí hay una estatua de Hércules, una estatua de Atenea y una estatua de Venus. Fuerza, belleza y candor. Son los principios básicos que debe tener una persona. Básicos. Ya va a haber otras cosas que con el paso de los estudios que vayas llegando vas a empezar a ver. Algo de lo que yo te puedo decir es que es increíble, pero en algún grado de los que estudié, decía una frase: lo que es arriba es abajo. ¿Qué tiene que ver eso? Y me decían los hermanos con los que yo estuve aprendiendo: lo que es arriba es abajo. Los problemas que tiene una familia son los problemas que tiene una cuadra, un vecindario, una colonia, un municipio, un país, un continente. Lo que es arriba es abajo y es idéntico. Y ahorita, pues vivimos una etapa en las fuerzas básicas, que son 4, en las fuerzas básicas una fuerza nuclear débil. Yo le llamo, Simon Bauman lo maneja como estar en tiempos líquidos, y la sociedad ahorita está que la fuerza de atracción entre ellas no es tan sólida como era antes. Te cito un ejemplo. Antes las personas, la fuerza fundamental era la familia, y los primeros que tenías que ayudar era la familia. Pero ahora resulta que en la familia, un matrimonio joven dice: yo no quiero tener familia, yo quiero tener perrijos y gatijos. ¿Cómo? Estoy volcando la parte afectiva hacia un ser que no es de mi especie, pero que yo lo considero de mi familia. Entonces, ahí ha cambiado el modelo social. El contrato de Juan Jacobo Rousseau, el contrato social, que decía que tú
como padre, deberías de tener a tus hijos cerca y darles algo cercano para que entre todos se ayuden para tener alimentos para pasar el invierno. Y ese contrato social ahorita se está reescribiendo. Y qué bueno que ustedes con esta forma de difundir lo que están haciendo con, como dice, integrando mentes, vayan construyendo ese nuevo contrato social ahorita que estamos entrando a esta nueva etapa de vida. Sí. Y la masonería tiene que evolucionar y tiene que irse ajustando a las cosas, pero sí, la esencia debe seguir siendo la misma, buscar la superación del hombre por el hombre. No sé si hay algo más que quieras ver. No, pero digo, de eso me queda bastante claro y fíjate que me sorprende mucho que lo que ustedes se basan como logia, como masones, es el tema del conocimiento. Uh-huh. Yo estoy bien peleado, Fidel, con el tema de, sobre todo, nos pasa a todos, no, ojo, no nada más a los adultos mayores. De repente estás en el grupo de WhatsApp de los vecinos o de algún lugar que ves en Facebook, etcétera, uh-huh. Y de ver los comentarios que dicen o incluso las ya ves que circulan muchas redes, en las redes circulan muchas noticias falsas, que a veces te vas solamente por el encabezado y no te das la tarea de investigar un poquito más, incluso leer la nota y luego investigar otra cosa, ¿no? Claro. O sea, investigar más allá. La gente se cree ahorita todo, ¿no? Entonces para mí sí es de repente lidiar con mucha gente en el cual lee una cierta nota y ya eso es su perspectiva de vida, ¿no? Entonces siento que también las redes sociales te van obligando por el mismo algoritmo, a lo que te van arrojando conforme a lo que tú vas consumiendo, pues te van, es como esta parte que vivíamos antes con más libertades, siento yo. Ahorita que mencionabas, o sea, que antes a lo mejor la educación no se ofrecía tanto para todos, para a lo mejor de cierta manera para tenerte como una burbuja viviendo en esa parte. Ahorita, aunque hay mucha más información, Fidel, siento que también las redes sociales, pues el algoritmo te va metiendo esa misma burbuja. Es decir, te pongo un ejemplo. Políticamente, ya sabes, el presidente o lo odian o lo aman. Entonces, si tú ves cosas que está haciendo cosas buenas el presidente, cosas buenas, ves noticias y empieza a aventarte todo tu algoritmo, las cosas que está haciendo positivas. Entonces, de repente escuchas a alguien decir que está haciendo las cosas mal y es como, güey, y por eso hay ese choque muchas veces, ¿no? Por el lado contrario, el que ve las cosas malas, le van a aparecer puras cosas malas, las noticias buenas, falsas, verídicas, etcétera, pero las cosas que está haciendo mal, ¿no? Entonces, voy a eso, aún así, aún con tanta información, por no salir de nuestra zona de confort, a investigar, a estudiar, a buscar más a fondo la verdad, aún con tanta información que tenemos, te quedas en la misma burbuja, y ahí te mantienen, o sea, aunque tengas más información disponible. Entonces, no nada más es un tema de que antes decía, es que ahora culpaban mucho las televisoras, ¿verdad? Que te querían tener como todo embobado. Ahora ya las televisoras no tienen todo el alcance que tenían antes. Ahora son las redes sociales y sigue pasando lo mismo. O sea, sigue pasando lo mismo. Para tú vas a seguir consumiendo lo que tú crees y las redes te van a seguir dando lo que tú quisiste consumir en cierto momento y vas a seguir en ese mismo bucle, en esa misma burbuja, ¿no? Entonces, sí me sorprende mucho que ustedes, desde hace muchos años, desde que inició el tema de la masonería, pues el tema de ustedes es el estudio, ¿no? O sea, el investigar, sobre todo también el rebotar las ideas, como bien lo mencionabas hace rato. Hace unos meses, yo como el año pasado, a finales de año, me metí a una maestría. Yo estudié comercio exterior y aduanas. Me metí una maestría y no me gustó tanto porque las materias pues eran algo que ya sabía, pero lo que me nutría mucho eran las experiencias de los demás colegas que estaban ahí, jóvenes, personas ya adultas, y que tenían un conocimiento bien vasto de lo que uno pues no es la especialidad, ¿no? Entonces eso es lo que al final sentía yo que me dejaba mucho más la maestría que de escuchar al maestro. No es que sea malo, sino que a lo mejor la materia ya me la sabía, o sea, eso ya sé que estás hablando, eso lo vi en la carrera, etcétera, pero lo que te alimenta a los demás conforme a la experiencia, a lo que han estudiado cada quien, pues como cada quien tiene su verdad y eso te hace nutrir más y a ti también abrirte más en este caso, pues en el tema laboral, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí es algo que
que me gustaría que la gente conociera, o sea, que realmente es un tema de investigación, es un tema de conocimiento, no nada más es un tema de me junto para ver qué voy a hacer en el gobierno, porque no nada más mucha gente lo ve así, ¿no? Sino va más allá y sobre todo el tema, como lo mencionas, o sea, el tema social, buscar un bien común que ya muchas veces, ahora también en la actualidad buscamos el bien individual, ¿no? Entonces, había, digo, de entre todas las cosas que me tocó leer, aprender, comentar, criticar, porque también había sus momentos de críticas. Había un hermano, era muy mayor, y a veces él discutía mucho acerca de la Biblia. Ponía temas en la conversación complicados y te daba argumentos. Me acuerdo que había uno que él se enojaba mucho porque había gente que hablaba mucho de la teoría del origen de las especies, de la evolución de Darwin, y él se enojaba. ¿Dónde tengo la cola? Y se volteó. ¿Dónde tengo la cola? ¿Dónde tengo la cola? No tengo cola. Y en alguna ocasión, bueno, lo que pasa es que los que tienen cola son del continente americano, los que el continente más antiguo no tienen cola. Y total era parte de andar discutiendo esas partes. Yo creo que como en todas las cosas, esa comparación, esa reflexión, esa forma de... Tú me llamó la atención ahorita, digo, todos aprendemos de todos. Utilizaste una palabra que me gustó que dijo rebotar las ideas. Y eso es algo que pasa mucho en la logia. Se rebotan las ideas. Va a haber gente que no coincida contigo. Ahora, como un aprendizaje para buscar el bien común, pues yo me voy a apropiar de lo bueno que me están diciendo, lo malo lo voy a desechar y lo voy a utilizar. Pero alguien dando el reconocimiento, porque ahora es esencial en cualquier estudio que le des el reconocimiento de las palabras a la persona y señalar lo que se puede hacer. Pero ¿qué es lo que enriquece? Como bien lo es la conversación. Sí. El estar comentando con argumentos que son las cosas y sobre todo corregirme si estoy equivocado. Exacto. Eso es algo básico que existe en la masonería, que te corrijas, ayudarte en tu reforma para evitar que seas calumniado y sugerir en tu defensa las circunstancias más favorables para que el mundo sepa que los masones se aprecian los unos a los otros. Hace rato decías tú, te vas juntando y vas preparándote. Imagínate, no sé, la masonería llegó a Nuevo León aquí con Bernardo Reyes, que fue el primer gran maestro. Imagínate un lugar donde estuviera Emilio Azcárraga Vidaurreta. Imagínate a Ángel Martínez Villarreal. Digo, aquí vamos a estar un poco desfasados en cuanto a la cronología, pero imagínate a los grandes empresarios de Nuevo León estar reunidos en un grupo intercambiando opiniones con un carpintero, con un tapicero, con un ferrocarrilero. Chulada. O sea, toda la visión que tiene un empresario que le toca ver cosas a futuro con alguien que le va a tocar operarlas. Y hablándote entre iguales. Porque ese es un principio de la masonería, que tenemos que ser iguales. Entonces, en ese tiempo y en Nuevo León ha sido punta de crecimiento de muchas cosas. Tú vas al DF con 200 pesos, comes y almuerzas. Sí. En cambio aquí, con 200 pesos, medio comes. Sí. En Monterrey es muy caro. Exacto. Entonces, esos principios y esas cosas salieron de algún lugar. Y tú lo acabas de decir, las redes sociales están, pero no es lo mismo el intercambio, ver los gestos, ver las cosas. Hay por ahí algunas fotografías de gente importante en su momento histórico en Nuevo León que llegaron y que lograron poner a Nuevo León
en esa parte de ser contrecho con todos, porque el grupo que está ahorita dirigiendo este país, aquí no tiene entrada. Okay. Aquí no hay gente que pertenezca al partido que está en el gobierno ahorita. Es correcto. Tuvimos el primer gobernador independiente de este país, rompimos el paradigma y lo volvimos a romper porque nos desencantó la persona que teníamos. Exacto. Y le dimos el gane a otro. Y ahora ese otro está haciendo casi lo mismo de lo que hizo el anterior. O sea, me refiero en el sentido de que van entrando y yo ya quiero ser presidente de la República. Entonces, que son valiosos las pretensiones, pero ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué seguimos manteniendo todo esto y no hemos permitido? Villa no pudo, entró aquí, pero al final de cuentas la gente de aquí se mantuvo aparte, sólida, y pues prácticamente hemos tenido muy poca gente en el gobierno federal desde la revolución, porque nos equivocamos en cierta forma. Digo nos equivocamos históricamente porque Santiago Vidaurri, a la hora de ponerse con Juárez, hubo ahí ciertas situaciones complicadas, pero hay que aprender de lo que estamos. Pero sí, la masonería con el paso del tiempo ha ido manteniendo esos principios que tiene que evolucionar y cambiar. Tengo dos puntos. Una cuestión antes de que nos vayamos un poquito a otro tema, es el tema de los estudios. Decías que hay 33 grados. Así es. También se dice mucho que la gente que ya tiene esos grados, pues ya son como unas personas iluminadas, ¿no? Así la llaman. Y he escuchado el tema de iluminación, no nada más con el tema de las masones, sino también el tema de meditación, en otros temas. Y no tanto se refieren a que son iluminados, que mucha gente así lo interpreta tal cual, como si fueran ya un dios, ¿no? Pues no es así, sino iluminados más bien llegar como a otra forma de conciencia, otra parte de conciencia, ¿no? Que eso obviamente te lo da, a mí te lo comparto en personal, tengo 36 años y obviamente mi conciencia ahorita es muy diferente a hace incluso 3 años. Entonces, ¿por qué? Por lo que vives, cómo lo vives, por lo que conoces, por lo que estudias. Tenemos un centro de psicología, obviamente me gusta mucho, aunque pues, no soy terapeuta, pero me gusta mucho intercambiar ideas con mi esposa. Platicamos de cosas muy profundas, de cuestión de mente, de pensamientos, de perspectivas, de contextos, etcétera. Entonces eso siento que te hace iluminarte mucho en la conciencia, ¿verdad? Cuando lo mencionas así. Entonces, más allá de decir que una persona de grado 33 es una persona iluminada y que eso fuera de serie, sino más bien es, o quiero que tú me corrijas, si conoces a alguien que haya estado en esos grados, 30, 32, 33, y si realmente son personas extraordinarias o son personas como tú y yo, pero con un amplio conocimiento de lo que se ha aprendido en esos grados. Fíjate, Aaron, que yo creo que ese ha sido, hace rato te mencioné que la mejor forma de ocultar algo es a la vista. A la vista. Entonces, tú, yo, todos tenemos el grado 33. Okay. Algunos los desarrollamos y otros está latente. Okay. Hay por ahí un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Sí. Creo que el autor es Robin Sherman. No recuerdo. Bueno, no me acuerdo, estoy muy malo para los nombres. Él, ahorita cuando te escuché se me vino a la mente ese libro, porque ¿qué es la iluminación? Es cuando, eso se lo aprendió un hermano que estaba con nosotros ahí, que decía él, para saber que has trascendido, hay que trascender lo trascendente. Okay. Tienes que brincar más allá de lo que tengas que estar haciendo. Entonces, él mencionaba eso, porque ¿cómo sabes que eres iluminado? Cuando ya te das cuenta que con tu preparación, con los conocimientos que tienes, echas esas charlas enriquecedoras con tu esposa, hacen que tu panorama, tu visión se amplíe, y que en lugar de que estés viendo una cosa plana, la veas con fondo, pero después ya no la vas a ver con fondo, te vas a meter en el dron mental
y vas a poder estar viendo las cosas desde arriba, desde un lado, desde el otro. Correcto. Y eso, al final de cuentas, ¿de dónde salió? De platicar, de ordenar. O sea, me refiero a ordenar, no a dar órdenes, sino tener acomodadas las piezas. A veces tú tienes muchos conocimientos, pero no lo sabes poner. Y dices, ay, este lo tengo aquí, lo voy a poner aquí. Ahora me toca utilizar un poco de esto, lo voy a poner acá. En la masonería es precisamente lo que se busca. La persona que llega a ser un grado 33, a lo mejor puede ser una persona que ni chiste tiene, pero está tan iluminado. O sea, me refiero a estar tan iluminado, es que ve la vida de una forma donde él ha trascendido y no se va a andar disgustando porque pues, perdió un equipo, ganóle otro, me pitaron 2 veces y yo, sí, señor, que le vaya muy bien, Dios te ayude, Dios te bendiga. O sea, eso es la iluminación, donde dices tú, tengo una enfermedad y me la voy a quitar con pura terapia. Eso es imposible. No, lo que te propongas, lo consigues, pero para eso tienes que estar metido en una parte de iluminación donde puedas enfocarte y hacer que tu cuerpo vibre de tal forma que no te afecte lo que estés haciendo. Hay gente que no puede comer carne de puerco, o hay gente que no puede hacer eso. Hay veces que dicen, llegó la cuaresma y no debemos de comer carne. Dicen, no debemos de comer prójimo. Sí. No debemos de comer prójimo. Entonces, la gente que lleva la religión, y mi respeto para las religiones, pero como dice la canción de Arjona, y me rompió 100 pelotas, ¿verdad? Y era una persona muy religiosa. No, es un ser humano que a veces tiene muchas cosas encima y que yo, sin preparación, veo una persona crítica, que me rompe las pelotas, que me lesiona, que me ofenda, y con preparación veo una persona que necesita ayuda y que a lo mejor necesita que le dé un buenos días, una sonrisa y otras cosas, porque hemos trascendido lo trascendente. Exacto. Entonces, yo creo que ahí en esa parte lo que dices, yo creo que todos podemos ser grado 33. A lo mejor tú con lo que estás haciendo puedes ser un grado 33 sin saberlo. La formación, la preparación, el ejemplo de tus padres, el ejemplo de tu familia, todo eso es un conjunto que se va amalgamando en una persona y te va formando. Esa apertura y esas formas de ver las cosas son los que van construyendo, y así como los masones construyeron templos enormes, góticos, fabulosos, nosotros decimos los masones construimos columnas para las virtudes y pozos sin fondo para los vicios. Allá van los vicios y aquí va la columna que me va a llevar, y yo sé que voy creciendo porque en el capitel de la columna, entre más rebuscado esté lo que está ahí, es más trabajo artesanal. Exacto. Y fino, porque en masonería el que trae el cincel es el trabajo físico, pero el maestro de la obra trae una cuchara chica porque es el que da los acabados. Esa es la importancia. A veces, como miembro de la masonería, creo que ha tocado defenderla, y a veces simplemente las personas cuando te conocen dicen, oye, tú tienes algo. ¿Qué tienes? Te veo diferente, eres diferente. Es que te estás iluminando. No hay iluminación. Simplemente que te permite la vida contemplarlas de otra forma. Y yo todos los días en la mañana le doy gracias al Creador porque me permitió abrir los ojos. Y le digo, te agradezco y te prometo, porque me diste la oportunidad de abrir los ojos, de hacer el bien sin ver a quién.
Exactamente. ¿Cómo haces el bien? Cediéndole el paso a una persona que trae mucha prisa, regalándole una sonrisa a alguien, quizás regalándole una moneda, que eso es algo que también aprendí en la masonería. Tú no puedes regalar lo que no tienes. Si tú vas ahí y tienes que dar una limosna, una medalla, porque así se dice, pues tú te pasan un saco y en ese saco, fíjate, le puedes poner, pero si necesitas, le puedes sacar. Órale. Le puedes sacar. Dices, oye, pero ¿por qué? No, pues es que necesito y no te voy a dar lo que no tengo. Exactamente. Lo que no tengo. Y de vez en cuando se junta y se dice, bueno, lo que está aquí se llama saco de pobres, lo que está aquí en el saco de pobres se lo vamos a donar a alguien que lo ocupa. Entonces, son cosas que en el sentido común que te decía hace rato, en el sentido común son muy importantes para ser mejor persona. Original, la frase principal, original, importante, la superación del hombre por el hombre. Y está muy, muy padre lo que dices, porque sí, o sea, ahorita todo lo que me estás comentando lo reflejo mucho a que, por ejemplo, en algunas partes, yo lucho mucho contra eso, ahorita sobre todo, yo estuve mucho tiempo en un grupo de católico, o sea, íbamos a retiros, de hecho, pues ahí conocí a mi esposa y creo que, pues bueno, pues obviamente te traes cosas padres, ¿no? O sea, la parte espiritual ahí fue donde la aprendí, ahorita ya mi parte espiritual es diferente, no a base de una religión, pero sí considero que tengo una parte espiritual muy bien trabajada, y siento que a veces, no sé si es también por la misma región, Fidel, pero, o sea, en una religión te hace como, si no sigues esto, entonces no estás haciendo una buena persona, ¿verdad? O sea, si a lo mejor no en Semana Santa, pues si comes carne, entonces no te estás preparando, ¿verdad? Si no bautizas a tus hijos, entonces no te estás preparando. Si no lo llevas al catecismo, entonces no lo estás preparando espiritualmente. ¿Sí me explico? Entonces te hacen delegarte un poquito esa parte como si realmente no te estuvieras preparando, cuando hay otras muchas maneras de prepararte tú solo. O no tú solo, pero con otro tipo de conocimiento, no necesariamente lo que te está enseñando una religión, que te puede ayudar. Sí, qué chingón, no necesariamente es la única, ¿verdad? Entonces la gente a veces se cierra a decirte como si esa fuera la única, y si no lo estás haciendo, pues estás haciendo un mal o no lo estás haciendo bien. Para mí, pues no coincido para nada. Yo también soy una persona que me gusta ayudar mucho a la gente sin recibir nada a cambio, desde a una persona que está en situación de calle, llevo mis hijos mucho a que de repente entreguemos alguna comida, no organizado, simplemente de repente en la casa, oye, vamos a unos lunches porque sabes que hay gente, sobró comida, pues vamos a llevárnosla mientras vamos a tal lugar, porque pues ahí siempre hay gente que... Entonces esa parte es ser yo también mejor persona, dar también parte de lo que a lo mejor he recibido de otras personas. Así también, o sea, ser muy recíproco, sin esperar nada a cambio, o sea, realmente es con el fin de ayudar a un prójimo, o sea, alguien que realmente lo necesite más que tú. A veces traigo 20 pesos que digo, chinga, pues a lo mejor no son los 20 pesos que traigo ahorita en la cartera, pero veo a alguien que realmente no tiene nada en semanas, pues claro, o sea, no me duele dárselo, claro, pensando que a lo mejor mañana le iba a querer comprar una cheve, una caguama, lo que sea, ¿verdad? Entonces voy viendo esas necesidades, y esas mismas necesidades que he trabajado en mí, lo reflejo hacia con la gente, lo reflejo hacia con mis amigos, lo reflejo hacia con mi familia, y yo me siento la verdad muy realizado, a lo mejor como persona, de lo que yo he trabajado en mí y en lo espiritual. Para mí eso me da mucha espiritualidad. Obviamente también, como dices, el dar agradecimiento, el ser muy consciente de que el día de mañana pues ya no puedes estar, y agradecer que estás aquí ahorita, ¿no? Claro. Y que estás haciendo lo que me gusta, y conversar con gente también que tiene cosas muy valiosas que aportar. Y eso mismo transmitirlo, o sea, creo que el espacio también de este podcast me ha abierto mucho la mente, en una manera como no tienes una idea, en poder conocer a gente que pues piensa muy diferente a mí en ocasiones, pero que su forma de pensar me hace mucho clic. Muchas personas muy creativas, muchas personas muy realizadas, muchas personas que hacen lo que les gusta, lo que les apasiona, que trabajan en sí mismas. Y eso, la verdad, no sé por qué, a lo mejor somos muy diferentes, pero en esa parte conectamos, ¿no? Entonces, yo siento que aún así, que no dependes de una religión y que muchas veces eres como muy juzgado por eso,
Y es parte de lo que no me gusta muchas veces de lo que te enseña, porque no es la religión como tal la que me está diciendo estás haciendo mal las cosas, son las personas que con la ideología que llevan, pues ya siento que están muy limitadas a pensar en otros muchos panoramas que existen para ser una buena persona, ¿no? Okay. Entonces, me gusta mucho lo que dices, o sea, también yo desconocía mucho de lo que estamos ahorita platicando acerca de cómo es el desarrollo, de cómo es el grado 33, de que todo lo podemos tener. Y la verdad, pues, se me hace algo que me rompe la cabeza, se me hace muy padre, ¿no? O sea, el poder trabajar en ti para aportar a la sociedad, no nada más para tener un beneficio propio, ¿verdad? Porque mucha gente, como te decía en un principio, siento que ven así a los masones, o sea, trabajar en ti, en tu conocimiento, pero pues para tu beneficio. Claro. Y ahorita el escuchar que no, el escuchar las cosas incluso que hacen, pues, o sea, para mí al menos me genera otra perspectiva totalmente de lo que son los masones, ¿sí? Está muy chido. Y antes de que se me olvide, y es algo que también ya para ir terminando con el episodio, Fidel, que es algo que también relacionan mucho, a lo mejor hasta te puede hacer chistoso o no, pero el tema, y tenía mucha relación el tema del grado 33 con de la gente iluminada y los Illuminatis. Los Illuminatis, los reptilianos, de repente empiezan a sonar ese tipo de conceptos, y que todos los asocian con el tema de los masones. ¿Qué me puedes decir respecto a esos temas? Pues mira, yo me encanta leer a Dan Brown, que fue donde la primera vez que escuché el término Illuminatis. Uh-huh. Y yo creo que también, Aaron, creo que a veces el ser humano necesita ir poco a poco descubriendo y entrar a esa otra fase de sus conocimientos o de las cosas. A mí de veras me sorprende el priorato de Sion, por ejemplo. Lo que pasa es que sí, en la masonería aprendes a veces a ver cosas que no todo mundo ve. Me voy a salir tantito del comentario de lo que decías. Uh-huh. Cuando yo crecí, me hicieron hacer la primera comunión porque era costumbre que siguieras eso. En mi familia, mi papá, mi abuelo y mis hijos han estado en la masonería y yo. Okay. Yo me llevé a mi hijo el mayor, pero mi papá estuvo y mi abuelo estuvo. Pero mi abuelo, el papá de mi mamá, no invitó a mi papá. Ya. Mi papá entró solo. Aparte. Y mi papá no me invitó a mí, yo entré solo. Pero al final teníamos algo en común, estar encontrando eso. Yo creo que fue un poquito ahí cerca del año 2000. Pero yo me acuerdo muy bien, porque en el catecismo te tenías que aprender las ceremonias litúrgicas. Sí. Decía mi papá, en paz descanse, mijito, la misa que más me gusta es cuando me paro en la puerta y dicen, la bendición de Dios Todopoderoso. Esa es la misa que más me gusta. Y yo me acuerdo que el sacerdote cortaba la hostia y te hacía un pescado y te lo mostraba dentro del ceremonial. Viene la época del Código Da Vinci, se hace todo un tema ahí. Revoloteo, y de repente un día yendo a la iglesia y observando, descubro que la misa ya no termina con la bendición de Dios. Ok, no me he dado cuenta. Termina con un rezo hacia una dama. Yeah. Dulce madre, no te alejes, Sí, tu vista de mí no apartes, etcétera, uh-huh. etcétera. ¿Por qué cambió? Era un ceremonial litúrgico. Sí. ¿Por qué cambió? Y no lo hemos razonado. ¿De dónde alcancé a observar eso? De la preparación que obtuve en la masonería de tener ojos y veas. Ahora termina con eso y lo ves normal.
Y yo te pregunto, ¿no sería una forma para minimizar el impacto de lo del Código Da Vinci en la sociedad? ¿Ese era el secreto que había de Fátima? Lo mejor que puede hacer una persona es investigar, prepararse, documentarse, para con ello ir cada día creciendo. Los Illuminatis, pues yo son más ocultos que nosotros, porque yo no he conocido ninguno. De los primos que te decía, de las otras órdenes, sí he tenido la oportunidad de conocer algunos. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdes, había ahí en Zaragoza y Espinosa, ahí hay un lugar que se llama la Gran Fraternidad Universal. Tienen una crucita. Okay. Y ahí hay un monumento de un señor que yo pensé que era Jesús. Y no es Jesús. Es un señor que se llama Serge Reginald de la Ferré, que él es el creador de la Gran Fraternidad Universal, o los acuarianos. Okay. La superación del hombre por el hombre empiezan con vegetarianismo, bañarse con agua fría, y luego de repente empiezan a separarlos yoga, meditación y cosas por el estilo. Pero les van dando una crucita. Y los altos grados de ellos, por lo que he descubierto, son personas barba, cabello largo, ropa blanca y una cruz enorme de madera. Enorme de madera. Los Rosacruces, ellos tienen para poder entrar a esa orden, tienes que mandar una carta a San José, California, y de allá te autorizan si entras. ¿Cómo pude descubrir eso? Leyendo de los Illuminatis. Supe de ellos hasta que salieron en el Código Da Vinci, y los mencionan. Y últimamente es mucho revuelo. En alguna ocasión, platicando con tu señor padre, la mejor forma de combatir a la ignorancia es leyendo, preguntando, y ahora que aprendí de ti, rebotando las preguntas allá adentro. Yo creo que es donde empiezan los mitos urbanos, con eso de los reptilianos, y que si a la reina Isabel le vieron que le cambiaron los ojos. Y Simon Bauman es Simon Bauman es tiempo líquido, es la mejor explicación que he encontrado. Los sólidos son partículas juntas, volumen definido, forma definida, familia, sociedad, países, monedas, divisiones, prusianos contra otro tipo de gente. En cambio, ahora, tiempos líquidos, la fuerza de atracción entre las partículas es pobre, volumen definido, forma indefinida. Por eso toman la forma del recipiente que lo contiene. Sí. Pero la fuerza es débil. Por eso de repente en la casa de los famosos ganan determinados personajes, o determinadas formas, aparecen los Illuminatis y los masones. Y yo creo que ahí tiene que ver un poco con que estamos entrando a una etapa de a lo mejor de oscurantismo, entre tanta información que no podemos encontrar el camino a la verdad. Y es muy triste estar viendo cómo ciertos valores y ciertos principios están cayendo al grado que nos estamos matando los unos a los otros. Y vaya que romanos y griegos eran terribles para acabar con sus enemigos, pero se supone que somos la cúspide de los seres humanos ahora, de los seres vivos de este planeta. En ese tiempo. No, y ahorita nosotros somos los mejores seres vivos, pero no podemos evitar la contaminación. En Estados Unidos a veces veo reportajes que salen en la televisión y digo, oye, pues ya el mundo zombie ya lo habían
preparado. Las gentes que están drogadas con fentanilo. Sí, cabrón. Son zombies. Entonces, ya me prepararon. Sí. Ya me prepararon a que cuando vaya a Estados Unidos los vea cómo están, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la parte importante es la superación del hombre por el hombre, rebotar las ideas con gente que piensa igual que tú y tratar de construir un mejor mundo para ustedes y ustedes para sus hijos, para que sepan que todos, en realidad los seres humanos, nos queremos y nos amamos los unos a los otros. Es correcto, Phil. Qué buena reflexión me acabas de mencionar ahorita y ser conscientes de ello. Pues, Fidel, la verdad es que te agradezco bastante que te hayas podido dar la vuelta por acá, que nos hayas compartido mucho de lo que pues ustedes hacen y ven y a puertas cerradas, aunque parezca algo que hacen en lo oscurito, pues no es así, digo, ya de todo lo que nos platicaste, y me gustaría mucho también después hacer una segunda parte, porque creo que hay muchísimas cosas que contar. Yo creo que también de este episodio va a salir también mucha carnita de qué hablar después. Pero sí eso me gustó mucho, o sea, que pudiéramos, o que pudiera ser muy puntual en sobre todo lo que normalmente yo escucho, no necesariamente como le digan a mí, pero que sí escucho en la sociedad de las dudas que tienen, de las preguntas, de qué es lo que están haciendo, de si esto, que aquello, la conspiración, que bien dicho tú, los reptilianos y demás. Pues que también hay muchas cosas en la sociedad que pues, de plano no es por ahí, y la gente pues quiere achacar como en todas cosas, en todas partes, en todas sociedades, en todos los grupos. Pero pues te agradezco mucho, la verdad agradezco mucho la apertura que hayas tenido. Yo sé que hay muchas cosas a lo mejor que también son muy de ustedes, como pasa en otros grupos, en otros temas. Tampoco es la intención como saber más allá, pero pues sí que la gente al menos que esté interesada, Fidel, en decir, bueno, me gustaría saber un poquito más, saber cómo pertenecer, o saber realmente si eso es también lo que yo quisiera hacer. ¿Cómo pueden hacerlo, Fidel? Pues mira, puede gente acercarse. Me ha tocado escuchar a jóvenes que quieren acercarse y van a la Gran Logia y ahí piden un espacio. Es muy difícil. Por lo general alguien te tiene que invitar. Tiene que ver ciertas cualidades en ti para tratar de estar. También yo tengo que ser, con que te dije, prudente, moderado, correcto, discreto, sencillo. Hay cosas que no puede uno revelar, pero sí puedo comentar. No estoy revelando secretos, pero sí sé cosas, o sé cómo decir las cosas. Uh-huh. Hay muchos libros de masonería, y en todos esos libros de masonería te encuentras imágenes, y se supone que ahí hay ciertas cosas que te prohíben escribir, decir, mencionar. Entonces, ¿cómo están los libros? Más que te dije hace rato, el que tiene ojos que vea y el que tenga oído que escuche. Entonces empiezas a ver las cosas y dices, ay, pero eso no está ahí, está acá. Esto no es así, es asá. Este juramento no viene así, te dicen estas otras cosas. Entonces la persona escribió un libro que fue interesante, que sirvió para documentar, pero hizo lo que hoy me llevo de ti en esta plática. Lo que hizo es que generó en un grupo de personas, en un círculo de lectura, que se rebotaran las ideas. Y yo creo que tú lo acabas de decir hace rato, una plática con tu esposa, una plática con tu papá, una plática con el velador, con el señor que vende paletas, te deja una experiencia enriquecedora, y eso es lo que amplía la visión de una persona para que tenga las armas mejores para combatir la ignorancia, para combatir el hambre, para combatir las cosas, las carencias que como seres humanos tenemos ahorita. El COVID nos dejó unas lecciones terribles. Sí. La salud emocional es algo que quedó en los suelos. Sí. Ahorita tenemos niños porque yo soy profesor, trabajo en una secundaria,
niños que emocionalmente les pegó muchísimo, que piensan, es enorme la cantidad de jóvenes que piensan en el tema del suicidio, o al menos han pensado en la palabra. Ajá. Y eso es un detonador social. Sí, cañón. Digo, nosotros lo vemos en el centro aquí de psicología y sabemos que el hecho de que estés pensando en la palabra, incluso el hecho de decirlo, aunque no se vayan a atrever a hacerlo, ya es un tema de riesgo y de tener como ese cuidado, ¿verdad? O sea, de tener una intervención de cierta manera, platicarlo. Y sí, o sea, el tema emocional, yo creo que en la pandemia, como bien lo dices, pues sí vino a dejarlo por los suelos y hay que trabajar mucho eso. Y algo también importante que quiero, que ahorita que te estaba escuchando, que pues el conocimiento también es poder, ¿verdad? Como también dicen. Entonces, muchas veces ya nos enfocamos al estar teniendo ese conocimiento nada más para lo que queremos ejercer, ¿verdad? Como para el tema de una carrera, para seguimos maestría, doctorado, y es que es lo que quiero aprender porque es lo que me dedico, es lo que me va a dejar dinero, pero dejamos a un lado también la experiencia humana, ¿no? Esa experiencia de nosotros, de aprender en mí, aprender cuáles son mis defectos, cuáles son mis errores, cuáles son mis virtudes. Entonces, a veces es bien complicado, ¿sabes?, responder a una pregunta de, dime 5 virtudes tuyas. A veces ni siquiera se te vienen a la mente rápido porque no estamos conociéndonos a nosotros mismos a través también de otro conocimiento que ya hay de otras personas, ¿verdad?, que te van dejando como experiencia. Entonces, también me quedo mucho con eso, Fidel, y se lo dejamos aquí todo el público, que tengan esa apertura de tener ese conocimiento hacia ustedes para ser mejores personas, para que eso lo repliquen ante la sociedad, que es lo que falta mucho. A ser un buen vecino, como antes le llamaban, ¿verdad? Y ahorita ya no se ve eso. Entonces, sí, pues, permear eso en la sociedad, y pues, ¿qué más? Haciéndolo como lo que a ustedes les guste mucho, ya sea en religión, ya sea en ideología, ya sea en espiritual, como masón, pero que realmente lo puedan poner en la mesa para tener una mejor sociedad, creo yo. Sí, yo creo que ya vamos cerrando, ¿verdad? Sí. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, en alguna ocasión leí un libro que decía que los españoles tenían presidios, que cada grupo de gente tenía que caminar determinados kilómetros porque era la frontera con Estados Unidos. Y dentro de las reglas que debías de tener en casa, debías de tener una hacha, machetes, flechas, un balde con agua, una campana. Y que todos los vecinos tenían que estar obligados a tener la campana. Cuando yo tenía problemas y me estaban atacando, le sonaba. Y la obligación del que escuchaba la campana era acudir en ayuda del vecino, y el vecino no estaba a 5 metros. No, sí estaba lejísimo. 10, 15, 20 kilómetros. Sí. Porque era como estaban separados, pero tenían la obligación de acudir. Eso es lo que nos hizo humanos, que nos ayudáramos. Ahorita se cae un árbol en la casa y estás esperando que venga la autoridad, cuando era, oigan vecinos, vénganse, vamos entre todos a andarle cortando para separarlo, amarrarlo y que se lo lleven. Yo creo que esa parte importante no debe para ir concluyendo, mantener la formación, educación, preparación, que no necesariamente es a través de los papeles. La vida también te enseña. Sí. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, no terminaron la escuela y fueron personas muy exitosas. Así hay personas que son exitosas y felices, pero ponderan eso: soy exitoso y soy feliz. Yo creo que aquí la parte importante para ir cerrando este excelente plática, muchas gracias por la invitación, es cada día tratar de ser mejores y buscar, como lo dije en un principio, la superación del hombre por el hombre, para volver a tener verdaderamente, estar en esta cúspide y seguir haciendo, lo dijo Fernando Sabater en El valor de educar, la acción más humana y humanizante, que es educación. Y no hablo de una educación formal, también puede ser una educación propia, informal, autodidacta. Es correcto.
Muchas gracias, Aaron. No, Fidel, muchas gracias a ti. La verdad es que es un placer y es pues muy enriquecedor tener esta plática contigo de tu vasto conocimiento que se nota, lo demuestras y pues todos, espero que también así como para mí, que a todos también les haya dejado una bonita reflexión y que nos pongamos a trabajar en nosotros mismos, que yo creo que eso es lo que debemos de hacer y pues reflejarlo ante la sociedad. Fidel, pues muchas gracias de nuevo, qué bueno. Esperemos tener una segunda parte porque la verdad es que creo que tenemos muchas cosas que platicar. Cuando gustes, estoy a tus órdenes. De veras ha sido un verdadero gusto y en lo que podamos venir a conversar otro día, cuenta conmigo, con todo gusto lo hacemos. Perfecto, pues bien, muchas gracias. Un agradecimiento también a mi papá, José Luis Robles, que por ahí también hizo el favor de contactarnos. Es hermano tuyo de la masonería. Es correcto. Y pues bueno, un saludo al jefe también por allá. Y a toda la bandita, pues ya saben que nos pueden seguir en Integrando Mentes en todas nuestras redes sociales, Aaron Robles_O, también para que vean ahí a través de nuestro YouTube, Instagram y demás. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, bandita. Hasta luego.